Por lo pronto quiero que abran sus Biblias, por favor, se los pido, en Génesis 6:1. Antes de eso, les doy el tema, el título de esta plática: Juicios y señales del fin de los tiempos, o de los fines de los tiempos. Génesis 6:1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Subraya ahí si tiene su Biblia, porque este es un dato muy interesante y muy importante. Serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. 8:9. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, y fue justo y perfecto, y con Dios caminó Noé. Si este fuera todo el mensaje de hoy, yo les diría: caminemos con Jehová todo el tiempo, por el camino angosto que vimos la semana pasada. Y otro texto, y entro al mensaje, Mateo 24, 37 al 39. Y como en los días de Noé, está hablando el Señor Jesús, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Gracias por el último canto, Alfredo. ¿Qué quiere decir esto de que estaban comiendo, estaban bebiendo, se casaban, se iban a casar, etcétera? Lo que me dice es que no lo esperaban, no estaban esperando a Jesús. Y así va a ocurrir a su regreso. Muchos no lo van a estar esperando, y de repente, ¿qué fue lo que ocurrió? Y ya es tarde para arrepentirse. Y la pregunta es: ¿y tú lo esperas? ¿Tú lo estás esperando activamente? Mi intención original en este mensaje era hablar sobre los dos juicios de Dios en la historia. Solamente ha habido uno y va a haber otro. Generalmente pensamos en un juicio como un suceso único e inesperado, pero lo que aprendí al preparar este tema y con un libro que he estado traduciendo es que un juicio de Dios se alarga por años, por años. El juicio del diluvio, me fui a sacar fechas y vi que tardó 3,430 años ese diluvio desde la creación de Adán. 3,430 años. Entonces se fueron dando sucesos, y cuando se colmó la paciencia del Señor, pues tuvo que venir ese juicio por agua. Entonces, el diluvio ya ocurrió, el segundo está en marcha y se completará cuando el Señor Jesucristo regrese. El tema es tan extenso que hoy solo tendré tiempo de explicar los antecedentes del diluvio, y
el segundo juicio, que va a ser un juicio por fuego, porque Dios prometió, hizo un pacto, que ya no habría otro juicio por agua. Y cuando ven el arco iris, nos recuerda, Señor, tú tienes un juicio pendiente, pero no nos va a tocar uno de agua, sino uno por fuego. Pero ese es tema para otra ocasión. La semana pasada hablé sobre las dos puertas y los dos caminos. Y Sebastián nos está ayudando allá atrás para esa ilustración que me pareció muy objetiva, muy visual y que nos ayuda a entender mejor la historia. Y yo les preguntaba, ¿cuál es la puerta más atractiva para entrar? Y casi que sale sobrando la pregunta, ¿verdad? Pero la mejor puerta para entrar es la que está de este lado. Parece desvencijada, sin atractivo, pero ese es el camino estrecho, esa es la puerta angosta que lleva al camino estrecho. Unos llevan a la vida y otros llevan a la destrucción. Un camino lleva a la vida, otro camino a la destrucción. En ese contexto, el juicio por fuego aguarda a quienes entran y transitan por la puerta ancha, la puerta bonita, y por el camino espacioso que está detrás de ella y que no lo vemos en esta imagen. Ese es el camino que sigue el mundo y que lleva a la perdición. ¿A dónde lleva el camino ancho? ¿Por cuál puerta ya entraste o por cuál puerta quieres entrar? Ahora que conocen el contexto de las dos puertas, ¿quién escoge la puerta feíta? ¿Y quién escoge la puerta bonita? Y los que no la levantaron, no hay una puerta intermedia, ¿eh? Ya sabemos que el camino a la vida eterna es por medio de Jesucristo. La puerta estrecha y el camino angosto que cada quien elige durante su vida para su destino eterno. Y el tiempo se agota. Conforme avance van a darse cuenta por qué digo que el tiempo se agota. No estoy pronosticando que es mañana, que es dentro de un mes, pero las señales es que estamos más cerca cada vez de la venida de Jesucristo. ¿Estamos preparándonos para eso? Mucha gente se fascina con el tema del fin del mundo. Se habla de Armagedón, de la gran tribulación, del juicio final, pero poco se habla de los eventos que conducirán a esos desastres. Mi propósito al traer este tema no es sensacionalista, no es para asustarlos, sino para dar una voz de alerta, una trompeta de alarma, para hacerte consciente de que los acontecimientos ya están ocurriendo y son parte del segundo juicio del Señor sobre este mundo. Vuelvo a remarcar, el juicio de Dios no es un evento, no es un solo cataclismo, es una serie de circunstancias que se van llevando durante el tiempo y tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo. Si no abrimos nuestros ojos espirituales, si no abrimos nuestros oídos espirituales, nos puede sorprender que el Señor regrese mañana, y no estoy diciendo que es mañana, pero si no estamos viendo lo que está ocurriendo, si no vemos lo que la Biblia dice acerca de su regreso, entonces sí que nos puede sorprender. El grave declive moral que nos rodea es una señal de que Dios ya ha decidido juzgar al mundo. No es que es cuando regrese Jesús, ahí es la conclusión, pero el juicio ya está en marcha. Y luego vemos desgracias, acontecimientos y la gente dice, ¿por qué el Señor permite eso? Pues no necesariamente es que el Señor esté permitiendo esa circunstancia, sino que es parte del juicio por lo que la humanidad ha venido haciendo. ¿Me estoy explicando?
El grave declive moral que nos rodea es una señal de que Dios ya ha decidido juzgar al mundo. Es decir, ya estamos viviendo en los días de Noé, así como dijo el Señor Jesús, como en los días de Noé. Si en alguno de estos comentarios identificas algo que te habla, algo que te has dado cuenta de que así es, creo que nos puedes animar a todos diciendo un sí, un amén, una levantada de mano, o no lo entendí y entonces yo trato de explicar mejor el punto. ¿De acuerdo? Cuando los discípulos de Jesús preguntaron sobre el fin de los tiempos, Él explicó en Mateo 24:3. Bueno, ahí está el texto. En Mateo 24:3, sentándose Él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Acababan de decirle: mira qué templo tan magnífico el de Jerusalén, qué bonito, ¿qué dices tú al respecto? Y Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a quedar arrasado. Y entonces los discípulos se quedaron pues asustados y entonces le preguntan: ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué señal va a haber de tu venida? ¿Qué señal del fin del mundo? Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué se lamentará la gente cuando venga Jesús en las nubes del cielo? Pregúntatelo ahí. Porque no estaban listos. Como cuando entró Noé al arca. Esta mañana justo me venía esa reflexión cuando estabas cantando. El Señor abrió el arca, yo creo que para toda la gente, pero los únicos que escucharon fueron los 8 de la familia de Noé y todos los animalitos. Que no seamos como animales, ¿verdad? Las buenas noticias en medio de los atemorizantes días finales son estas. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a venir el Señor Jesús a Jerusalén, allí al monte de los olivos. Ahí van a sonar unas trompetas y te van a llamar a ti y a mí. Si no has ido a Israel, ahí vas a ir. Si quieres ir antes, pues podemos ir también, pero no con la trompeta, sino con una invitación temporal. Entonces, la buena noticia es: Jesús te va a llevar a Él si vas por el camino angosto. Entraste por la puerta estrecha, vas por el camino angosto, vas caminando con Él. No hay de qué preocuparse. Hay secuestros, hay robos, hay violencia, pero así como decía Marisol, caerán 1000 a tu diestra, 10,000, 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Puedes decírtelo a ti mismo. Ese fue un versículo que el Señor me dio, se los comentaba yo la semana pasada. Íbamos a ir a Colombia en sus tiempos más difíciles y leí ese versículo y yo dije: ¿y eso para qué? Después lo comprobé. Y ahora, antes de que se presenten los problemas, podemos decir: a mí no llegará, a ti no llegará. Y tenemos que tener esa confianza. Jesús listó una serie de eventos contenidos en Mateo 24 hasta el tiempo final con su regreso. El segundo juicio, tomen nota de esto por favor. ¿Cuándo inició el segundo juicio para el mundo? ¿Alguien se atreve a decir tal evento, tal fecha?
cuándo iniciaría el segundo juicio que va a concluir con la venida del Señor a esta tierra. Cuando se ha predicado el Evangelio a todas las naciones, pero hubo un primer evento hace muchos años. A ver. Cuando entró el pecado por Noé, por medio de Noé, cuando se emborrachó Te fuiste más atrás, pero sí, tiene que ser eso. Pero una señal de que Dios ya estaba juzgando al mundo es el año 70 de esta era, en que el ejército romano, el general Tito, arrasó con todo Jerusalén. Allí empezó el segundo juicio de la historia. Y luego en el año 135 expulsaron al pueblo judío de su tierra, de la que les había otorgado el Señor Jesús a Abraham. Esa tierra que ahora ya ocupa de nuevo Israel. Allí empezó entonces ese segundo juicio. La conclusión será con el regreso del Señor. Pedro lo anticipó así, aquel juicio en Jerusalén, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si quieres tomar nota de dónde está, Primera de Pedro 4:17. El juicio empieza primero por su pueblo y por su iglesia. Primera de Pedro 4:17. Así que si llega algún acontecimiento que no lo deseo, que no lo esperamos, es que el juicio de Dios está llegando a su pueblo, a su iglesia. Empezó desde el año 70 y ya ha continuado hasta la fecha. Jesús habló del diluvio como un evento histórico y advirtió de un cataclismo similar en los últimos días, aunque este será con fuego. Dios ya llegó a un veredicto y por ahora está permitiendo que la rebelión del hombre llegue a su clímax hasta su juicio final. ¿Por qué están ocurriendo cosas que decimos dónde está Dios? Porque el juicio de Dios ya está en marcha, porque la gente sigue rebelde y vemos esas noticias ya no sé si no ver la televisión o apagarle o qué hacer, cambiarle de canal, pero son asesinatos, asaltos, secuestros, violaciones, etcétera, etcétera. Yo no sé si la prensa es amarillista o si es porque realmente está ocurriendo, y creo que es lo segundo también, está ocurriendo. La violencia está desatada, la maldad ya se salió de un canal. Nuestro arrepentimiento y testimonio confirmarán que vamos por el camino angosto de la mano de Jesús. ¿Cómo te aseguras de que estás viviendo en santidad? Caminando con Jesús por la puerta estrecha, por el camino angosto. Y ahí no hay pierde, buscando a Dios todo el tiempo. Hay paralelos entre los acontecimientos históricos antes del diluvio y nuestros tiempos actuales. El deslizamiento moral de los días de Noé se repite en todos sus aspectos y así lo advirtió Jesús. Mateo 24:37 hasta el 39. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. De Génesis podemos entender actitudes de la gente contra Dios que no debemos repetir. ¿Como qué? Como rebelión, como burlas a Dios, como idolatría, maldad, violencia, inmoralidad sexual, tolerancia al pecado. Todo eso está ocurriendo. No que seamos tolerantes al pecado, pero ahora les voy a mostrar algo que los va a impactar, pero hasta que lleguemos ahí. Entonces, vamos a ver primero rebelión. ¿Qué es lo que hubo antes del diluvio?
en la época de Noé. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Recuerden que habían tenido 2 hijos. Se me fue la onda. A Caín y a Abel. ¿Y qué hizo Caín con Abel? ¿Y qué ocurrió con Caín? Lo desterraron. Se quedaron sin hijos, Adán y Eva. Pero entonces aquí lo que dice Génesis, que Adán y Eva dieron a luz a un hijo que llamó a su nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí hay mucho de fondo. ¿Qué es lo que está haciendo Eva aquí? Está enojada con Dios y está culpándolo. Tú permitiste que Caín matara a Abel y entonces Caín se tuvo que ir, pero me das un hijo y le llamo sustituto. Llámale a tu tercer hijo porque a los otros 2 tal vez, no, a ti no lo digo a ti. Pensemos en una persona, perdió a sus 2 hijos, llega el tercero y en lugar de ponerle alegría, bendición, yo no sé qué, contentamiento, le pones sustituto, reemplazo. ¿Qué está dentro de ti y qué le estás transmitiendo a tu hijo? Y algo todavía más grave, ¿qué le estás diciendo a Dios? Tú tuviste la culpa. Y así le echamos la culpa a Dios por muchas cosas. Entonces la rebelión no terminó con la expulsión de Adán del Edén o con Caín, continuó con quejas de Eva. Llamó a su hijo Set el sustituto. Y luego Set continúa con la misma línea. Set llamó a su hijo Enos. Y cuando te metes a fondo a la Biblia, me gusta hacerlo para poder compartirlo, lo que dice la Biblia en el hebreo, Enos quiere decir hijo de hombre. Y yo me pregunté, ¿y qué tiene mal esto? Pues tiene mal que, a diferencia de Adán, él ya no le dijo, eres un hijo de Dios, ahora eres un hijo mío, Set, o hijo de Adán. Ya no eres un hijo de Dios, ahora eres un ser mortal, cualquiera. Sigue la rebelión contra Dios. Entonces, una aplicación para nosotros esta mañana: si estás resentido o resentida con Dios, pide perdón y arrepiéntete ya. Y se nos puede venir recuerdos, imágenes y decir: Señor, yo estaba enojado por esto, revélamelo, o no lo sé, y te lo confieso y te pido que me perdones. Asunto arreglado. Y quitas de tu mente, de tu ser, todas esas cosas que te han venido atormentando. Entonces, primera señal fue rebelión. Segundo, idolatría. Y aquí se van a encontrar algo muy, muy interesante. Génesis 4:26. A Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos, ya vimos eso. Y entonces en la segunda parte los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Hay algo malo en esta frase? Comenzar a invocar el nombre de Jehová. No lo hay, ¿verdad? Y lo que me sorprende mucho es cómo esta, que es la mejor traducción hasta la fecha, todavía tiene muchas lagunas, muchas fallas. Y no quiero decir que no la leamos porque no está absolutamente cierta. Pregunté a un rabino y le dije, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia en español? Y me dijo, Reina Valera. Así que no la desechemos, pero les voy a mostrar esto y se van a sorprender como yo me sorprendí cuando lo investigué. Aquí el hombre continúa con su rebelión. Pareciera algo positivo el invocar el nombre de Dios, pero la traducción correcta, hay aquí 2 palabras, comenzó y luego invocar. ¿Qué quiere decir comenzar?
quiere decir profanar, quiere decir contaminar, quiere decir deshonrar. El original en el hebreo es que la gente empezó a dar otros nombres a Dios. Sustituyó el nombre de Jehová por otros nombres. Y esos términos gradualmente se convirtieron en nombres para otros dioses. Y luego el otro término, invocar, comenzó a invocar. Invocar significa acosar. También significa tratar con familiaridad. Y dice así el diccionario de palabras hebreas y griegas, es como decirle a Dios, ¿te atreverías a hacer eso con Dios? Así lo hizo esa gente. O es como decirle, ¿sabes qué? Dios, tengo este problema. Casi a ordenar, o a una familiaridad que no podemos tener. Sí le podemos llamar Abba, le podemos llamar papá, papito, pero no podemos tenernos confianzas, ¿verdad? Decirle, oye, atiéndeme, ya te tardaste, apúrate. O tronarle los dedos. La idolatría fue el primer paso en el deslizamiento moral de la humanidad. La gente comenzó a alejarse de su Creador y se erigió en su propio Dios y creó deidades. No lo voy a leer, pero si lo anota, en Génesis 11:4 está cuando construyeron la Torre de Babel. Y dicen los hombres, hagamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre nosotros. No hagámosle una ofrenda a Dios, sino hagámonos nombre nosotros. Ahí empezó el humanismo. Yo soy dueño de mi vida, Dios no tiene para qué intervenir en ella, yo soy independiente, etcétera, etcétera. Y mucha gente del mundo así piensa hoy. Y luego en Jueces 2:13 menciona que ahí empezaron a adorar a Baal y a Astarot. Y hay varios nombres para Astarot, pero aquí no lo tratamos ahora. Entonces, ¿cuál es la idolatría que el mundo adoptó a partir de ese momento? La fama, el dinero, y ya más tiempo hacia acá, yo lo veo en la religión, en María, en Guadalupe, en San Judas, en la muerte, y he escuchado a mucha gente en la iglesia cristiana evangélica refiriéndose a Dios como Diosito. ¿Tienes un Diosito así? No, tenemos un Dios grande, que decir su nombre es referirnos a Él con respeto, ¿verdad? Con admiración. Jehová de los ejércitos. Tercer problema que hubo antes del diluvio y que se viene repitiendo. Traten de reflejar esto en el tiempo actual. ¿Hay rebelión? ¿Hay idolatría? ¿Oyen esos cohetes estos días? ¿Hay violencia? Y ahora entra la violencia. El incremento en asesinatos fue la siguiente etapa de la caída moral y espiritual del hombre. Sus preocupaciones sobre el castigo divino ya no lo atemorizaban. ¿Por qué la gente mata y asalta y secuestra ahora? Porque sabe que no hay consecuencias, tristemente. Y las autoridades pudieran hacer algo, pero yo no sé qué ocurre. ¿O es porque ya estamos en el juicio de Dios? Génesis 6, 11 y 13 afirman que la tierra estaba llena de violencia. La palabra hebrea traducida como violencia es Hamas y se refiere a algo sin escrúpulos. Hay un grupo violento actualmente en Gaza que se hace llamar Hamas. ¿Coincidencia? El Salmo 11:5 declara que el alma del Señor odia al que ama la violencia.
al que ama a Hamas o Hamás. Un espíritu de anarquía entonces impregnó la tierra. No había ninguna razón detrás de la violencia. La gente se complacía en robar, matar, secuestrar, violar, y a nadie le preocupaba recibir castigo. Perdieron completamente el temor a Dios y el respeto por sus semejantes. ¿Algún parecido con México o con el mundo actual? Hace días me llegaron esos mensajes, yo no abro todo porque no da tiempo, pero un submarino que ya tiene Rusia, impresionante, no sé cuántos metros de largo y cuántos metros de alto, que puede pasar sin ser detectado por los océanos y que tiene unos armamentos, no sé cuántas veces más que una bomba nuclear, a base de ondas electrónicas. Ese es el nuevo armamento de maldad que se está creando. Y antier, o 3 días antes, salió una noticia que unos aviones comerciales que aterrizaban en Tel Aviv, se les alteraban todos sus instrumentos de alguna forma que no sabían, pero lo bueno es que hay el piloto manual que puede hacer el piloto que aterrice bien el avión. Cuando investigaron, resulta que Rusia ya también tiene ese tipo de ¿qué sería? Tecnología electrónica para afectar el curso de los aviones. Tecnología electrónica para influir en elecciones. Tecnología electrónica, y esta también es una noticia muy reciente, para secuestrar datos de 2 alcaldías en Florida, 2 ciudades, y les pidieron rescate para poder restablecerlo. $400,000 y $600,000. ¿Quieres que funcione otra vez tu oficina? Paga. Eso que vemos en televisión o que veíamos ya se está haciendo realidad, pero para maldad, no para bien. Esto solamente para ilustrar qué tan avanzada está la maldad en el mundo. ¿Qué más hubo antes del diluvio y que está ocurriendo ahora? Tristemente, si no fuera suficiente lo anterior, los sabios judíos veían la inmoralidad sexual como el pecado más catastrófico de la era anterior al diluvio. La actividad sexual perdió su santidad y se tomó a la ligera. Las enseñanzas orales de la Torá dicen que la gente comenzó a escribir canciones sobre sus perversiones sexuales. Hace mucho que no voy a fiestas, no porque no me guste, sino porque no me invitan. Y creo que porque la música que hoy se toca me alteraría. No la conozco, pero seguramente que los más jóvenes aquí pueden pensar en eso y cómo hay frases groseras, grotescas detrás de los cantos. ¿Ocurrió entonces? ¿Está ocurriendo ahora? Lo que significaba entonces que el desenfreno ya no se mantenía discretamente, sino que lo mostraban abiertamente. Y si quieren leer más de esto, que no lo voy a hacer ahora, Romanos 2, 24 al 32. Allí habla Pablo de lo que ocurría en el Imperio Romano cuando él estaba en contacto con ellos o cuando llegó a Roma. Y esa es la época de los Césares, ¿sí? De los emperadores romanos, que se dice que el 99% eran homosexuales. Y había un desenfreno terrible. Entonces Pablo escribe Romanos 1 y 2 como si fuera el fiscal que está juzgando al pueblo de Roma, diciéndoles: no tienes excusa para tu pecado, y ese pecado tiene una consecuencia. ¿Está ocurriendo esto en México? ¿Está ocurriendo esto en el mundo? Antes era la comunidad lésbico-gay, ahora es la comunidad
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual. Esas son las iniciales que se usan ahora y yo creo que va a seguir creciendo porque la maldad va en aumento. Entonces ahora es LGBTTI. Y desde hace tiempo leí en Efesios 4:14 algo que me abrió mi espíritu. Y dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Que quiero esto ahora y ahora quiero aquello y ya no, etcétera. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otra vez me fui a buscar en el original a ver qué dice de artimañas y me voy llevando la sorpresa que dice que artimaña es un artificio, una parodia, es travesti. ¿Le suena esa palabra de travesti? Es el que se viste tratando de aparentar lo que no es, pero gravemente aparentando un sexo que no tiene. Y en ese desfile infame de ayer, así andaban muchos. No lo estuve viendo, alguna imagen que sacó un noticiero. Ay, Dios mío. Y tu espíritu se altera, se enoja. Y para rematar, ayer estaba muy molesto en la mañana porque al estar checando mi correo, cuando lo cierro entran las noticias y ahí entra una noticia de Milenio que nos la va a mostrar ahora Sebastián, donde está el escudo de la UNAM. ¿Qué nos está pasando? ¿Por mi raza hablará el espíritu? Mi espíritu no está hablando ahí. ¿De quién está hablando? En la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié, donde das clases, prestándose a este tipo de cosas. ¿A dónde hemos llegado? ¿Estoy exagerando? ¿Ustedes creen que estoy exagerando? ¿Debemos oponernos a eso? Y así como dice aquel, ¿levantan su mano? ¿Sí o no? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el 6:12, en su segunda parte, dice: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos los seres humanos ya estaban corrompidos, excepto 8 personas. Llegaron a considerar que lo que hacían estaba bien. Su entrega al mal significaba que ya estaban más allá del arrepentimiento. Esto llenó de tristeza a Dios porque le dolió en su corazón, dice Génesis 6:6. Le dolió en su corazón porque sabía que los seres humanos tenían que ser aniquilados. ¿Se complacerá Dios con destruir al ser humano? Noé veía la corrupción y la violencia de la tierra, por lo cual temía tener hijos, hasta que Dios habló con él y le ordenó hacer el arca. Eso está en Génesis 6:14. Y también hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Noé para salvarlo junto con su familia de la destrucción total que vendría. Y eso está en Génesis 6:18. Y me encontré algo muy interesante. Como soy contador, me gustan los números. Y entonces me puse a analizar bien cuándo fue que inició el diluvio. En el año 600. ¿Cuándo le diría entonces Dios, Jehová, a Noé que construyera el arca? Y ahí es donde entra el verso 6:3, creo que les dije.
120 días. No lo dice así la Biblia. Si fuera más explícita diría, les quedan 120 días para arrepentirse. Y tú, Noé, tienes 120 días para construir el arca. ¿Mande? ¿Qué dije, días? Gracias. 120 años. ¿Será suficiente eso para arrepentirse? Si te lo dicen un día, pues dime qué tengo que hacer, ¿verdad? Porque las consecuencias son graves, pero no ocurrió. Noé no había tenido hijos hasta sus 500 años. Si revisan toda la genealogía en Génesis 4, me parece que está, dice, y Matusalem vivió tantos años y tuvo su hijo, y luego de esto vivió tantos años. Bueno, pues estuve analizando ahí con cuidado a ver si es cierto esto que estoy diciendo. Matusalén, que fue el abuelo de Noé, a sus 187 años dio o concibió a Lamec. Lamec, padre de Noé, no tuvo hijos sino hasta los 182 años. Esos fueron los que esperaron más tiempo para tener hijos. Ellos ya veían la maldad y decían, ¿para qué traigo hijos a este mundo que va a la destrucción? Y Noé, todavía con más percepción y con más temor, esperó 500 años. Hasta que habló con él 180 años atrás y le dijo, construye un arca. Y yo no sé, debieron haber tenido una plática y le dijo, y ahí vas a meter a tu familia. Y le dijo, Noé, si te das cuenta yo no tengo familia. ¿Por qué no tienes familia? Pues no ves lo que está ocurriendo, Señor. Bueno, pues ten familia, porque yo te voy a preparar un arca donde tú y tu familia sean salvos. Cada uno de nosotros tiene un arca en la cual podemos ser salvos. No estamos a la deriva, no estamos desamparados. Tenemos a dónde entrar. La puerta desvencijada, por ahí hay que entrar. La puerta estrecha, el camino angosto, caminar con Jesús. Ahí estamos seguros. Entonces, Noé no tuvo hijos sino hasta sus 500 años. Yo no entendía Génesis 6:3, ahí está lo que les comentaba. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dijo Jehová, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Se está refiriendo a la humanidad en general. Tenían sus días contados. La humanidad actual, ¿cuántos días tiene para arrepentirse, para venir a Dios? Pero el día del arrepentimiento es hoy. Y tenemos que orar por nuestras familias, por amigos, vecinos, etcétera, y compartirles cuando se pueda. No a martillazos, no a bibliazos, sino con nuestro testimonio, con nuestra palabra. Sabemos que el diluvio vino en el cumpleaños 600 de Noé. Eso lo encuentras en Génesis 7:11. Y comenzó a construir el arca como Dios le dijo, 120 años antes. Jehová dio ese plazo antes de destruir a toda la creación. Nuestro Señor es paciente para esperar el arrepentimiento de algunos. Desgraciadamente no de todos, pero sí de algunos. Jehová señaló la puerta de salvación. Era una barca tan visible en medio de un desierto. ¡Qué locura! De Noé se burlaron seguramente. Y venía la gente, ja, 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 tú loco, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Una barca en medio del desierto? Las medidas eran 120 de largo, por 25 de ancho, por 15 metros de altura. ¿Estás construyendo tu arca? No tienes que hacerla así, ¿verdad? Pero podemos ir con el Señor caminando al arca.
La cuenta regresiva ya está en marcha. 3 hechos ocurrieron alrededor del año 1900 que señalan el principio del fin de los tiempos, antes de la venida de Jesús. Primero, los científicos por ahí de 1880 aceptaron la teoría de Darwin como válida, la teoría de la evolución contra la creación. Y eso es lo que le quieren enseñar a nuestros hijos ahora, a nuestros nietos. Tenemos que estar alertas. Fíjate, papá, que me enseñó el maestro, que esas son mentiras. Te voy a enseñar lo que realmente es. Esto dio pie a que el ser humano se sintiera libre para decidir su futuro ignorando a Dios. Entonces, ese es el primer hecho de la cuenta regresiva. Segundo, el inicio del retorno del pueblo de Israel a la tierra que Dios asignó por medio de Abraham se dio en el primer congreso sionista, que fue en el año 1899, casi 1900. Y ahí hablaron los israelitas, los judíos: es tiempo de que volvamos a nuestra tierra. Y ahí Teodoro Herzl, si ven por ahí el nombre, el título, búsquenlo, porque sería como un Benito Juárez para México, que trazó a Israel su destino y dijo: es tiempo de volver a la tierra. Y ahí empezó todo. Y entonces en Israel, en el territorio de Israel, vivirían unos 15,000 personas contra casi 9 millones que hay ahora. Para el 1948, que se fundó el Estado de Israel, ya habían, creo que por aquí lo anoté, ya habían 18 millones. Actualmente, casi 9 millones de personas. ¿Será que el Señor ya viene pronto? ¿Perdón? Casi 9 millones. Hoy 800 millones. Esta es la reunificación de los tiempos finales que anunciaron, y aquí anoté solamente los versículos porque no da tiempo de leerlos todos, pero si quieres anotarlos, lo encuentras en Zacarías 10:8. Después de una dispersión de 1800 años, regresa Israel a su tierra, forma un estado y es el cumplimiento de las profecías. Zacarías 10:8, son unas cuantas solamente, Isaías 11:12, Isaías 27:3, Isaías 43:5 y 6. 2 hechos entonces de la cuenta regresiva en marcha: la teoría de la evolución de Darwin, el retorno de Israel a su tierra, y el tercero, el gran avivamiento en la iglesia cristiana con el derramamiento del Espíritu Santo en 2 iglesias, una en Gales y otra en Los Ángeles, en la calle de Azusa. Y esto ocurrió en 1906. Eran reuniones continuas y el Espíritu Santo estaba ahí, y la gente no se explicaba qué ocurría, pero sentía algo que no era lo normal. Y de ahí, de esa misión, salieron 38 misioneros a 50 países. Y de ahí se inició el cumplimiento, y yo creo que ya desde antes, porque en los años 1800 salieron misioneros a China, a México, a todos los lugares del mundo, para que se cumpliera la profecía de Mateo 24:14. Y este evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo 24:14. Es urgente entender los tiempos que estamos viviendo. Este es un tiempo de definiciones. Es tiempo de que nos establezcamos un rumbo sin vacilar, sin claudicar. Claudicar es estar aquí y estar acá, en lugar de estar aquí, con tu rumbo fijo, bien
bien trazado. Y no se trata de quedar bien con la gente porque qué dirán, sino se trata de quedar bien con el Señor. Se trata de quedar bien con Jesucristo. Se trata de quedar bien con nuestras convicciones que tienen raíces profundas en la Iglesia de Cristo. Está sonando la alarma por la constante erosión de valores. Es como si misteriosamente se permitiera que el mal prospere y que algo grave estuviera ocurriendo. Y lo siente nuestro espíritu. Si lo siente tu espíritu, Dios está hablándote. ¿Qué es lo que hubo en este siglo pasado? En los 1900, 2 guerras mundiales, 1918, 1941. Hubo un genocidio que se conoce como Holocausto, 1940, no, desde antes empezó, 1938 a 1945. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con el aborto legislado? Lo están empujando por todos lados y esto viene pues de una esfera muy alta, pero el instrumento es la Organización de las Naciones Unidas. Y los gobiernos tratando de pasar esas leyes así como por debajo del agua, no se vayan a dar cuenta, porque cuando la aprobemos ya estuvo aprobada y entonces ya no hay para atrás. Y eso es lo que ha estado tratando de hacer también el Congreso de México. El señor Muñoz Ledo ha estado tratando de pasar esa ley en el Congreso y van 2 veces que no lo puede hacer porque de inmediato empiezan a llegar todos los mensajes del pueblo cristiano principalmente oponiéndose a eso. Y junto con esto vienen matrimonios homosexuales, vienen la paternidad de un niño o una niña por una pareja que son del mismo sexo. ¿Qué piensa el niño de eso? Se va a ir desviado también por ahí. La población, debido a los abortos, está decreciendo. También en la semana pasada leí que Japón está ofreciendo, ¿quién quiere vivir en Japón? Está regalando casas allá porque ya están deshabitadas, porque la población se está reduciendo. En Italia también ocurrió hace como 2 años. En enero de este año fue, sí. Sí, y unas casas pues bonitas. Le decía a mi esposa, ¿qué tal si nos vamos para allá? Claro, la tienes que reparar, tienes que hacer cosas, pero lo que esto señala es que la población está decreciendo. Y eso va a ocurrir en Francia, va a ocurrir en Alemania, en los países nórdicos también, porque hay control natal, porque hay aborto aprobado. ¿Qué más está ocurriendo? Derechos humanos. Parece que estoy hablando en contrasentido, pero ¿qué defiende los derechos humanos? Lo que no son derechos humanos. Cada vez que veas derechos humanos, ponle una interrogación gigante a ver qué están diciendo aquí. Porque a lo mejor no es un derecho para ti, es derecho para unos cuantos, una minoría que quiere imponer su criterio sobre los demás. ¿Qué más sigue ocurriendo? Educación sexual torcida a los niños. Parece ser que en los textos, en los libros de texto de este año ya están metiendo educación sexual para que los niños empiecen a aprender lo que no deben de aprender, lo que nosotros como padres, como abuelos debiéramos inculcarles, enseñarles. ¿Qué más hay ahora? Terrorismo, migración desenfrenada, drogadicción, tráfico de mujeres y niños, maltrato físico, ingeniería genética que altera la naturaleza humana. Todos estos son frutos de una profunda caída moral e intelectual. ¿Estará juzgando Dios al mundo?
¿Ya está en marcha el segundo juicio? Pues por lo que les he compartido, y si están de acuerdo, díganme que sí. Y los demás no creen que ya está en marcha el segundo juicio. Romanos, con esto acabo. Romanos 13:11. Aconteciendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y Romanos 13:12. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tú eres luz en medio de donde estás, con tu vida. Isaías 62. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos? Mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Y se está refiriendo a cada uno de nosotros. Sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. ¿A alguien le gusta eso? ¿O lo alarma? Levántate y resplandece. Es hora de levantarnos y de resplandecer. El enemigo está reclutando más adeptos porque sabe que el final se acerca. Los que rehúsen unirse a la rebelión contra Dios y decidan permanecer fieles a Él, serán preservados como el remanente justo en la tierra, para que entremos juntos a la presencia de Jehová. ¿Anhelas ese día? ¿Anhelas ese tiempo? Porque como Noé, parece que ya no aguanta mucho la cosa. Van a haber más cosas que nos van a indignar. ¿Y cómo reaccionamos? Mejor me quedo callado para que no se enojen, o pongo mi punto de vista y digo, así es, así dice el Señor. Y si no te gusta, pues ni modo. No para buscar pleito, no para salir a pelear con la gente, pero cuando se nos demanda, ¿tú qué piensas de esto? Lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Y ahí no te pierdes, ahí estás seguro. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque nos tienes en un arca, un modelo de arca pequeño aquí en esta iglesia. Te damos gracias porque tú nos llamaste antes de que vengan los tiempos más peligrosos aún. Te damos gracias porque podemos llamarnos hijos tuyos, hijos de Dios. Podemos llamarnos hermanos de Jesucristo, porque creemos en su sacrificio en la cruz. Pero Señor, también te pedimos perdón por las acciones de nuestro pueblo, de nuestros gobernantes, por la rebelión en la que están incurriendo. Perdónanos, Señor, y perdónalos a ellos, y que tu Espíritu Santo les hable, se manifieste en sus vidas y les haga ver que van directos al despeñadero, directos al lago de fuego. Señor, no permitas que ninguno de tu iglesia, que ninguno de tus hijos vaya por ese camino. Y si alguien se está desviando, Señor, llámale la atención seriamente, aunque sea doloroso, pero es mejor perder un miembro que perder todo el cuerpo en el infierno. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer sal y luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a cada uno a ir caminando junto a ti para no perdernos. Y cada vez que nos desviemos, danos un codazo y dinos, por ahí no vayas por ahí. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y esperamos tu venida, Señor Jesús.
y estamos listos para cuando tú vengas, y vamos a aplaudir cuando tú vengas, y vamos a dar saltos de alegría, porque tú vas a llevarnos contigo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a hacer un testimonio vivo en medio de donde estemos, que podamos, Señor, ser alegría, luz, bendición a todos los que nos rodean, y que nos pregunten qué tienes, por qué actúas así, y la respuesta será porque Jesucristo está conmigo. Jesucristo está contigo. Dios nos bendiga.